usos, la actitud, el contexto y el sistema de escritura, ¿sí? El braille no es un sistema de escritura, ¿sí? Ahora vamos a adentrarnos un poquito en eso. Entonces, cuando un docente piensa un proceso de alfabetización, en su mente, en sus estrategias de intervención, tiene que estar estas 5 dimensiones, ¿sí? Y el docente tiene que ser capaz de determinar cuando un niño, en un error constructivo, está cometiendo un error que tiene que ver con el código, o con el canal sensorial, con el recurso, o con el sistema de escritura. Tenemos que ser capaces de identificar en la producción de un niño, una producción escrita de un niño ciego, algunas de estas dimensiones, para luego poder intervenir, ¿no? Entonces, acordémonos de esta diapositiva. Bien, entonces decimos que de una lengua deviene un sistema de escritura, ¿sí? Por supuesto que hay lenguas que no tienen sistemas de escritura, hay lenguas que son ágrafas, hay una colección de libros que no son de Emilia Ferreiro, pero ella es quien arma esta colección, y uno se llama Antropología de la Escritura, donde hace referencia a escrituras ágrafas o escrituras criptográficas. Bien, por ejemplo, lengua de señas es una lengua ágrafa, es una lengua que no tiene escritura, por eso una persona sorda utiliza el español escrito, ¿no?, para escribir y habla en lengua de señas. Bien, hay escrituras criptográficas, el braille tiene su origen en la criptografía, ¿sí? Era una escritura secreta, ya sabemos, utilizada por los soldados en Francia, luego este soldado Charles Barbier se la lleva a Braille la adapta, ¿no?, dentro de la historia de lo que es el origen del braille, que es mucho más larga que esta anécdota. Entonces, el braille tiene en su origen la criptografía, era una escritura secreta, ¿sí? Y bien, entonces, de una lengua deviene un sistema de escritura. De la lengua castellana o del español, ¿sí?, castellano o español, deviene un sistema de escritura. Ese sistema de escritura es alfabético. De otras lenguas devienen otros sistemas de escritura. Hay sistemas de escritura que son logográficos o ideográficos o silábicos o fonéticos. En este caso, en nuestra cultura, para quienes hablamos en español o en castellano, el sistema de escritura es alfabético. Un niño ciego de nuestra cultura habla en castellano. Por lo tanto, lo que debe aprender es el sistema de escritura, que es alfabético, mediado por el código braille. Lo central no es el código, lo central es el sistema. Bien, entonces, hay que hacer una diferenciación de los efectos de la didáctica. Una cosa es el sistema de escritura, en nuestro caso alfabético, y otra cosa es el código braille. No está mal decir que el braille es un sistema, ¿sí? Sin embargo, nosotros a los efectos de la didáctica preferimos hablar de código, ¿sí? ¿Qué es un sistema? Un conjunto de símbolos y reglas. Bien, el sistema de escritura alfabético tiene símbolos y tiene reglas. Y un niño, cuando aprende a leer y escribir, lo que trata de hacer es desentrañar esos símbolos y esas reglas, ¿sí? Símbolos que nosotros, adultos alfabetizados, ya conocemos y que son obvios. Y que a veces pretendemos enseñarlo con esa obviedad adultocéntrica, ¿sí? Alfabeticocéntrica, ¿sí? Sin embargo, un niño pequeño, ciego o no, no tiene la idea de lo que es un sistema de escritura alfabético. Por lo tanto, no tiene la noción de estas características. Sistema alfabético, que hay un abecedario, que hay grafemas y fonemas, que hay vocales y consonantes, que hay homófonos heterográficos en nuestra cultura, digo, en la lengua española, ¿sí? La C, la Z y la S que se pronuncian similar en nuestra cultura, los aquí en Argentina, la B corta y la B larga, que hay letras dobles que suenan como una, ¿sí? La L, la R, la Ch, la Q, que hay una unidad mínima sin sentido, que es el fonema, y una unidad mínima con sentido, que es la palabra, y que hay otros aspectos no alfabéticos, como es la separación entre palabras. Cuando hablamos nos separamos las palabras, pero resulta que en la escritura sí. ¿Cómo es este misterio? ¿Cómo es que se separan? ¿Sí? La ortografía, la puntuación, la direccionalidad y el sentido de la escritura. Todo esto que a los adultos alfabetizados nos parece tan obvio, lo tiene que apropiar un niño ciego, un niño con visión, de los 3 a los 6 o 7 años, ¿sí? Hasta los 8, digamos. Esto lo tiene que descubrir de alguna manera, ¿sí? Pero no descubrir de una manera mágica, descubrir con intervenciones sistemáticas de nuestra parte. Bien, el código braille tiene características que ya conocemos y que no vamos a ahondar, que son varias, que es en relieve, que es puntiforme, que hay 7 series, que hay 63 caracteres, que su lectura es táctil, lo que ya sabemos, ¿sí?
que hay letras particulares del código, signos particulares del código, como el signo de mayúscula, el signo de número, que no aparecen en la escritura convencional, que hay letras en espejo, semejantes, rotadas, ¿sí? Que el braille es polisémico, que el braille es complementario. Estas características del código, por allí debe haber alumnos míos, estudiantes, y esto es el primer parcial de la materia comunicación. Bien, estas características del código, que los docentes debemos conocer en profundidad, no se las vamos a explicar a un niño ciego, obviamente, porque lo que un niño ciego tiene que descubrir es el sistema de escritura alfabético. Bien. Decimos entonces, esto lo vamos a pasar rapidito, que hay otras lenguas que también son alfabéticas, así como el español es un sistema de escritura alfabético, la lengua española deviene en un sistema alfabético, la lengua alemana, por ejemplo, es una lengua que también deviene en un sistema de escritura alfabético, ¿sí? Entonces, un niñito de Alemania tendrá que descubrir los símbolos y las reglas de su propia lengua escrita, ¿sí? Entonces, un niñito alemán tendrá que descubrir que en su lengua escrita, que es alfabética, hay 3 letras con diéresis, en tanto que un niño en castellano tiene que descubrir que hay una letra con diéresis, ¿sí? O un niño alemán tendrá que descubrir que hay palabras, como esta que estamos presentando aquí, que no la voy a leer, que tiene 32 letras y es una sola palabra, ¿sí? En la escritura, pero que en la lectura esa única palabra se divide para poder ser pronunciada, ¿sí? Fíjense, esta palabra que estamos poniendo al final significa Ley de Igualdad de las Personas con Discapacidad, ¿sí? Toda esa expresión que en castellano lleva varias palabras separadas por espacio, en la lengua escrita alemana es una sola palabra. Entonces, un niño de esa cultura, frente al mismo sistema de escritura, porque es un sistema alfabético, tiene que descubrir otras cosas, ¿sí? Hay un libro que se llama Caperucita Roja aprende a escribir, de Emilia Ferreiro, que es un estudio comparado de alfabetización en distintas lenguas, castellano, portugués e italiano, ¿sí? Bien, esto simplemente para señalar la idea central, que es el sistema de escritura alfabético. Bien, tenemos aquí el código Braille, todos lo conocen, la mayoría de ustedes lo conocen, que nos está escuchando, son 63 caracteres, estos caracteres tienen distintas características, estos símbolos, estas configuraciones tienen distintas características. Simplemente quiero mencionarles una que para mí es fascinante. Ustedes saben que el código Braille es el 2 a la sexta, ¿sí? 2 a la sexta implica 64 caracteres. Fíjense qué mágico que es esto, que miren esta progresión que estamos presentando. Si ustedes pueden leer, dice 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Esta progresión nos indica la cantidad de caracteres en braille y cómo están ordenados, cómo están organizados. Entonces, fíjense, hay 15 caracteres de 2 puntos, ¿sí? Pensemos la letra B, la letra K, el signo de mayúscula, ¿sí? Y hay 15 caracteres de 4 puntos, la letra G, la letra P, la letra R, ¿sí? ¿Por qué hay 15 de 2 y 15 de 4? No es gratuito esto, ¿sí? Esta relación. Hay 15 caracteres de 2 puntos y 15 caracteres de 4 puntos, porque esos caracteres son complementarios, ¿sí? Esto quiere decir que si aquí tenemos las 63 configuraciones y yo empiezo a buscar, como en un memotest, los caracteres complementarios, todo símbolo en braille tiene un carácter complementario. Y si yo junto esos símbolos, en el medio del tablero me quedaría solamente el signo generador, ¿sí? Que es el de los 6 puntitos. Entonces, ¿para qué me sirve saber esta información? ¿Sí? No solo porque no sea fanático del braille, sino porque la uso a los efectos de la didáctica, aunque a un niño no se lo explico, a un niño no le digo, ojo que el braille es polisémico, ojo que el braille es complementario, ¿sí? Pero cuando le digo, todos los puntitos que no son la E acentuada, para que recuerde cómo es la E acentuada, estoy trabajando la idea de complemento, ¿sí? Cuando le digo, todos los puntitos que no son la A, son la U acentuada, estoy trabajando el concepto de complemento, ¿sí? Entonces, a los efectos de la didáctica son cuestiones que tenemos que conocer. Bien, fue una explicación rápida. El que no la haya entendido muy bien, porque no fui capaz de expresarla bien, la puede buscar e indagar. Bien, entonces es una característica que tiene que ver con la idea de complemento en braille. Bien, entonces, nos metemos ahora en esta pequeña y maravillosa escena, esta escena
tiene ya algunos años, es de la escuela 507 de Quilmes, me la regaló la docente María José, a quien le agradezco, y allí hay dos niñitas, les pido que miren, dura 2 minutos nada más, les pido que miren a las dos, que escuchen, pero que especialmente observen a Mayra, la niña que está sentada adelante con el busito rosa, y qué es lo que hace Mayra mientras se desarrolla esta escena. ¿Qué es eso? ¿Cómo era? ¿Cómo ahora? Orra. La A sola. La R con la A. La R así. 1, 2, 3, 5. Así. Todos. 1, 2, 3, 5. Así. Ahí va. A ver, Mayra. Lora. La R con la A. Así. Serio. Así, mira. 1, 2, 3 y el 5. Mayra toca. Ahí. Maestro. Sí. ¿Con qué termina Lora? Bien. Espacio. Espacio. Copa. Copa. Termina con Nancy. ¿Qué? Copa. Pa. La P con la A. Muy bien. Dale, pongan copa. Las dos. Y adelante, sí, las dos. Y adelante, co. Co. Pero yo escribí copa. Bueno, escribirlo no. Escribirlo no. La mejor de vuelta. Dale. Co. Bien. 5. Bien. Pa. Bien, esta escena es increíble. La primera intervención es la observación, no la primera intervención docente. Ahora, para observar tenemos que tener con qué observar, ¿sí? Con qué mirar o hacia dónde mirar. En esta escena se ven claramente dos hipótesis de escritura, ¿sí? Hipótesis según Emilia Ferreiro, rango según Berta Braslavsky. Fijémonos que la niñita de atrás, Nancy, está atravesando por una hipótesis silábico-alfabética, casi alfabética. Está comprendiendo la relación grafema-fonema. Esta comprensión de la relación grafema-fonema no es algo natural en un niño. Un niño comprende esta característica de alfabeticidad, que es que a cada grafema o un fonema, en una etapa muy avanzada del proceso de alfabetización, no en una etapa inicial, ¿sí? Entonces, Nancy, la niñita de atrás, está descubriendo los fonemas, está pudiendo escribir con autonomía, con la intervención, con el andamiaje del docente. En tanto que Mayra, la niñita de adelante, está atravesando una hipótesis presilábica, ¿sí? En esta hipótesis presilábica no es cualquier hipótesis presilábica, o rango instrumental, diría Berta Braslavsky. En este rango instrumental, que no es simbólico, ¿sí? Simbólico sería Nancy, donde ella puede entender la relación grafema-fonema de manera explícita. Mayra, la niñita de adelante, lo que está intentando hacer es escribir lo que la maestra dicta, por lo cual está entendiendo que el lenguaje se puede representar gráficamente. Lo que no tiene la menor idea es cómo, ¿sí? Pero ella entiende que el lenguaje se representa gráficamente. Entonces, cuando María José, la docente, dicta, ella hace toques, ¿sí? Con Mariana Cano, cuando empezamos a desarrollar estas ideas, le pusimos toques a eso que este niñito hace. Pero no es cualquier toque. Un niño ciego, una hipótesis presilábica anterior, más inmadura o previa, haría toques hasta que suena el timbre de la máquina, ¿sí? Porque lo que quiere es el sonido, porque no relaciona la escritura con el lenguaje, con la lengua hablada. Sin embargo, en este caso, Mayra está relacionando el lenguaje con la escritura. Mientras María José dicta, ella hace sus toques, ¿sí? Pero cuando María José para de hablar. Por lo tanto, escritura y lenguaje se relacionan y ella lo está entendiendo. Lo que no sabe es cómo. Entonces, cuando María José pide letras, ¿con qué va? Ella tira, con la A, con la E, con la S.
Eso es sistema de escritura alfabético. Ahora, cuando María José le dice que la R es 1, 2, 3, 5, Mayra dice 1, 2, 3, Mayra dice 5, completa esa configuración, ¿sí? No tiene mucha idea, por eso se da vuelta y toca lo que está haciendo Nancy. ¿Qué magia está haciendo Nancy de la cual yo no me estoy dando cuenta? ¿Sí? Ella sabe un montón. Sabe que la lengua y la escritura se relacionan. ¿Sí? Sabe que hay un misterio que todavía no descubrió, pero lo sabe. Por lo tanto, hay un ejercicio de metacognición maravilloso en esta niñita que tiene simplemente una hipótesis presilábica, pero con muchos saberes. ¿Sí? Entonces, una niña está en un rango instrumental, descubriendo apenas la relación lenguaje y escritura. Y la otra niña está en un rango simbólico, casi alfabético. ¿Sí? Es una escena maravillosa para analizar desde muchos lugares. Sí. Clau, perdón, quedan 5 minutos. Bien. Entonces, decimos que el braille es un código, pero no se establecen estrategias para enseñarlo como tal. Es un código de transcripción alternativo al sistema de escritura alfabético. ¿Sí? Sin la existencia del sistema alfabético, no se podía haber creado el braille, como nos demuestra la misma historia de Braille, de Luis Braille, que lo inventa siendo un joven ya alfabetizado. Bien. Entonces, vamos a pasar esto. Aquí hay producciones de niños, lecturas de niños ciegos, simplemente para demostrar algunas dificultades que se generan en la lectura, que no tienen que ver con el sistema de escritura, sino que tienen que ver con el código braille. Vamos a dar un solo ejemplo. Cuando un niñito ciego, en el primer ejemplo, está la letra M, y el niño lee la A, ¿sí? Esta lectura no tiene que ver con la no comprensión del sistema de escritura alfabético, tiene que ver con lo que impone la modalidad sensorial áptica o la modalidad sensorial táctil en la lectura, y lo que impone la configuración, donde en la M hay una distancia abismal entre el punto 1 y el punto 3. La distancia es abismal para un niñito de 4 años que está leyendo con sus dedos, ¿sí? Entonces no llega a comprender esta distancia, a medirla táctilmente. Entonces allí hay una lectura que es incompleta, ¿sí? Pero hay un acto de lectura, por supuesto que lo hay. Este niño está leyendo la A, ¿sí? Bien. Y hay muchos otros ejemplos. Tenemos una M mayúscula que el niño la lee como la U. Eso se llama lectura simultánea, ¿sí? Utiliza el signo de mayúscula y el punto 3 de la M y dice que es la U. Por supuesto que esto es leer, ¿sí? La dificultad la impone la modalidad sensorial y el código. Así tenemos que observar y diferenciar dónde está el problema para intervenir. Habría muchos otros ejemplos que no los vamos a dar ahora. Estos son otros ejemplos vinculados a la máquina de escritura braille. Muchas veces nosotros decimos al niño, los números son como las letras, e insistimos en eso. Entonces, un niñito dice, entonces el 3 es como la T. Si vos me decís que los números son como las letras y que la A es el 1, entonces el 3 es como la T, ¿sí? O el número 3 son las teclas 1, 2, 3. ¿Sí? Fíjense, en el proceso de alfabetización, con qué dificultades se encuentra un niño ciego. Dificultades que tienen que ver, en este caso, con el recurso. Bien, rapidito vamos a mencionar, hay una investigación, no vamos a tener tiempo de desarrollar, pero que establece que una persona, un lector eficaz, eficiente, con visión, lee 200 a 300 palabras por minuto. Un lector eficaz, eficiente, experto, braille, lee de 100 a 150 palabras por minuto. En una investigación, por ejemplo, que hizo esta colega de Chile, con 11 chicos ciegos de escuelas secundarias, había chicos ciegos de secundario que llegaban a leer 40 palabras por minuto, ¿sí? 300 lee un niño con visión, 40 lee un niño ciego. Fíjense qué enorme desventaja, ¿sí? Y en muchos casos se asocia al modo en que estos niños aprendieron, ¿sí? Y no a su propia condición, sino a la situación en la que fueron expuestos por estrategias didácticas probablemente no tan asertivas. Bien. Leer es comprender, dice Ana María Kaufman, ¿sí? Entonces, tengamos esta idea y este concepto, leer es comprender, para lo que vamos a desarrollar ahora brevemente. Leer es interactuar con textos escritos, ¿no? Por eso el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires se establecen situaciones didácticas. El niño lee a través del docente, el niño escribe a través del docente, el niño lee por sí mismo, el niño escribe por sí mismo,
¿sí? Entonces, cuando un niño le dicta a un docente, también está escribiendo, ¿sí? Entonces, el acto de lectura es un acto de comprensión. Esto nos sirve para entender lo siguiente. Decir esto de la lectura rápidamente, que las estrategias lectoras son las mismas para alguien que ve y para alguien que no ve. Está comprobado, ¿sí? Que las estrategias lectoras son las mismas, aunque el canal sensorial sea distinto, ¿sí? Porque obviamente la lectura no tiene que ver exclusivamente con el canal de acceso, ¿eh? El canal sensorial visual, el canal sensorial táctil, sea cual sea la vía, las estrategias lectoras son las mismas. Los lectores de expertos ciegos hacen inferencias, predicciones, anticipaciones. Bien. Y a partir de aquí, cuando yo lo armaba, digo, bueno, hasta aquí, hasta donde lo que dije son certezas, ¿sí? Certezas con relación al proceso de alfabetización. Y hasta aquí empiezan inquietudes o hipótesis de trabajo vinculadas a la alfabetización. Sabemos que los recursos, ustedes ya saben, se dividen en manuales, mecánicos y tecnológicos. Hablamos de recursos de producción braille, ¿sí? La pizarra, la máquina, la línea braille, ponemos línea braille y también ponemos otro dispositivo que se llama Braillebook, ¿sí? Entonces, recursos manuales, mecánicos y tecnológicos. Múltiples, diferentes. Fijémonos en esta diapositiva y tengámosla presente, ¿sí? Los recursos. Hay recursos de producción en braille, que son de lectura braille, pero hay recursos de producción en braille, que son de lectura en audio. Y hay recursos que son de braille físico y recursos de braille efímero. Y aquí es donde yo empiezo digamos, a pensar que en el proceso de alfabetización, y volvemos al artículo 2 de la Convención, tienen que estar presentes de manera simultánea todas estas formas, todos estos recursos, todas estas estrategias. Un recurso de producción braille puede ser la impresora, o la máquina braille, o la pizarra. A partir de esos recursos o de esos dispositivos, yo puedo leer en braille físico, ese braille que está, que permanece, ¿sí? Luego puede haber dispositivos de producción braille que no sean de lectura braille. Por ejemplo, si nosotros utilizamos el Lee Todo o el Cantaletras, el Pequén Lee Todo o el Cantaletras, u otros programas que hay para niños ciegos pequeños, en donde el teclado convencional de la computadora se convierte en un teclado braille, allí el niño produce braille de manera, con el teclado Perkins. Sin embargo, la lectura es por audio, o lo mismo puede suceder con un celular, a través de aplicaciones que nos permiten escribir en braille, o con una tablet, ¿sí? En donde escribo en braille digitalmente, pero pensando en el teclado braille, y la escucha es en audio. Entonces aquí hay que diferenciar que no siempre que escribo en braille, la lectura va a ser en braille, ¿sí? Entonces allí hay algo en la didáctica que tiene que reformularse. Y luego, que hay un braille físico y un braille efímero. El braille efímero es aquel de estos dispositivos, como la línea braille o como el dispositivo ebook, en donde son esos pivotes móviles, en donde el braille nos permite leer en tiempo real lo que sucede en una pantalla, pero el braille va apareciendo y desapareciendo. Aquí para mí está la clave del proceso de alfabetización en braille a partir de la tecnología. Sabemos que la accesibilidad es en tiempo real o no es. ¿Por qué los niños dejan de leer braille en segundo ciclo? Porque obviamente tiene una prioridad que es leer volúmenes de texto que impone la escuela, ni hablar en el secundario o en la universidad. Entonces se deja de leer braille físico, ¿sí? Entonces, el lector de pantalla, el JAWS o el NVDA, nos permiten la accesibilidad en tiempo real. Entonces, lo que tenemos que hacer es pensar en estrategias didácticas de alfabetización que permitan la accesibilidad en la comunicación de la información en tiempo real, ¿sí? El braille requiere muchas mediaciones. Un dispositivo, un tiempo y un espacio. Un otro, la maestra de ciegos que me va a pasar el texto. Un dispositivo, la impresora braille, la pizarra, la máquina. Un tiempo, mañana, la semana que viene te lo traigo. Un espacio, anda a buscarlo a la escuela, anda a comprarlo a la editora, anda a buscarlo a la editora braille, ¿sí? Estas mediaciones, hoy por hoy, son las que hacen que los niños no utilicen más el braille y que muchos maestros se resignen a no enseñarlo, o a no enseñarlo debidamente, o a no tomarse su tiempo para enseñarlo bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en esto, la accesibilidad en tiempo real, de qué manera el proceso de alfabetización se asemeja, se acerca a la accesibilidad en tiempo real. Y esto sucede con dispositivos denominados de braille efímero, ¿sí?
Si no comenzamos a alfabetizar con dispositivos de braille efímero, no hay manera de que los niños sigan leyendo braille en la vida adulta. Tenía algunos testimonios de exalumnos míos y de conocidos y amigos míos de 20 a 30 años, personas ciegas, que nos daban su testimonio sobre su vínculo con el braille, que no vamos a poder presentar, será para otra vez. Pero quiero que tengamos claro que estas mediaciones son un obstáculo a la accesibilidad, porque la accesibilidad, sabemos, es ubicuidad, ¿sí? Es ubicuidad, es utilizo cuando quiero, como quiero, sin mediaciones. Cuando utilizo un dispositivo de braille efímero, no hay mediaciones. ¿Quién soy? ¿Quién es el otro? Yo, el usuario. ¿Cuál es el dispositivo? Mi línea braille. ¿Cuál es el tiempo? Cuando yo quiero. ¿Cuál es el espacio? Donde yo quiero. Y dígame si eso no es el principio de autodeterminación, ¿sí? Entonces, la mediación, el mediador tiene que ser el propio sujeto, porque eso es la accesibilidad, ¿sí? Si el mediador es otro, el braille físico, el mediador es otro, allí es donde se complica. Entonces, múltiples formas. Planteamos múltiples formas. ¿Qué sucede con las tecnologías entonces? Esto que estamos diciendo, por eso lo paso rápido, que la accesibilidad debe ser en tiempo real y que las TICs obturan eso si no modificamos las estrategias de enseñanza. Entonces los nenes no quieren aprender a leer y escribir. Le pregunto a Lautaro, un alumnito, ¿qué es para vos el braille? Y él me dice, es lo que yo necesito. No está, Lautaro no quería aprender braille, ¿sí? Sin embargo, alguien le había dicho que tenía que decir eso, es lo que yo necesito. Insisto, sí, pero ¿qué es el braille? Tus puntitos, me dice. Tus puntitos, porque no son míos. Yo improviso una respuesta, ¿eh? Son míos solamente, yo te los regalo. Muchos no quiero, solamente quiero pocos. 4 años tiene este niñito ciego, tenía este niñito ciego, ¿sí? Entonces pienso en el libro de Mérier, Frankenstein educador, ¿no? Crear las condiciones de posibilidad de que emerja un sujeto, deseante de leer y escribir en su propio código, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer con el proceso de alfabetización, sujetos deseantes de leer y escribir en su propio código. Bien. Entonces, decíamos que leer es comprender. Entonces, las tecnologías, los lectores, el JOS, el NVDA, el sujeto, el niño, el adolescente, es leído por otro. Ser leído por otro, por supuesto que también es leer, ¿sí? Pensemos en Borges, si no, ser leído por otro también es leer y escribir, ¿sí? Y utilizar la computadora también es escribir. Sin embargo, se pierde algo de la lectura íntima, de la lectura personal, se pierde cuando alguien no es capaz de leer por sus propios medios una lectura táctil, ¿sí? Entonces hay oportunidades subjetivas que las personas ciegas están perdiendo porque no leen en braille, ¿sí? Hay algo que se pierde del sujeto humano si alguien no puede leer en braille. Entonces, ¿ser leído por otro, por lector, es leer? Claro que sí. ¿Es comprender? Claro que sí. Entonces, obviamente que se expande la definición de alfabetización. Alfabetización no es solamente leer y escribir en braille, ¿sí? Sin embargo, hay algo que se pierde si esto no sucede. Hay una cuestión que se llama Phil Halten, ya estamos, Florencia, Phil Halten, director de la Escuela para Ciegos de Texas, que él junto con otros directores crea esta idea o este concepto de currículum ampliado, expandido o específico. Y hay un escrito muy lindo que te lo recomiendo, que se llama La alfabetización según Phil, y este director habla de esta cuestión del modo que debe expandir la noción de alfabetización. Pero en esa expansión, ¿sí?, hay algo que estamos perdiendo también. Bien. Las competencias de braille de los nenes ciegos quedan relegadas a un uso funcional. Ese es el problema que tenemos. 5 minutitos más, Florencia, ¿sí? Entonces, rápidamente decirles, ustedes saben, muchos de ustedes saben, hay un método de lectura y escritura que desarrolló la ONCE hace 2 o 3 años que se llama braítico, ¿sí? Braille, TIC y ONCE, braítico. El braítico consta de 4 módulos. No lo vamos a desarrollar porque está disponible en braille, lo pueden bajar, lo pueden utilizar. Para mí es demasiado metódico, para mi gusto. Establece un proceso de alfabetización de 0 a 12 años, cosa que está muy bien, pero simplemente lo traigo porque lo que propone braítico es la alfabetización temprana con la línea braille y otros dispositivos. Es decir, la ONCE propone lo mismo que estamos pensando nosotros, que la alfabetización tiene que ser con braille efímero, ¿sí? Y aquí incorporo también a la población sordociega,
¿sí? Porque la población sordociega cada vez está siendo más detectada en nuestro país, en la provincia de Buenos Aires particularmente. Hay un interés muy fuerte en la detección de esta población, ¿sí? Que existe y que está invisibilizada en muchas instituciones y que no está alfabetizada, y que una forma que toma la alfabetización es a través de la mediación del braille efímero, y esto nos lo da la línea braille u otros dispositivos como este que mencionábamos, el Braillebook. Bien. Entonces, repito, ya terminamos, repito esta diapositiva para que la tengamos presente. Se produce braille físico, pero a veces se lee braille que no es físico, se lee a través de audio. Y existe el braille físico y el braille efímero, y la alfabetización tiene que ir por ahí, porque la alfabetización tiene que cumplir con esta centralidad, la accesibilidad en tiempo real. Si no, siempre nos van a ganar el JAWS o el NVDA. Bien. ¿Qué es para vos tener braille? Le pregunto a Lautaro, porque él decía que iba al salón de baile. Entonces, porque obviamente estaba comprendido, tenía 3 años, ¿sí? Y en su cosmovisión existía el salón de baile, pero no el salón de braille. Entonces dice, tenés un pianito y tocas, como esa chica Laura que escribe. Había una estudiante antes que él en el aula de braille del secundario que escribía con la máquina. ¿Cuánto tiene que entender este niño del mundo? ¿Sí? Entonces vuelvo a Mériès para terminar. Mériès dice en Frankenstein Educador, pero en la vida no hay, sobre el cuento de Pinocho, dice Mériès, ¿sí? Pero en la vida no hay hada ni hay tiburón. Y en la vida la educación no adviene por milagro un día de Pentecostés. Hay que intentar con obstinación que venga en lo cotidiano. La obstinación didáctica, dice Mériès, sistematizar oportunidades, ¿sí? Porque después hablamos de la pasividad de un niño ciego. Un niño ciego no es pasivo, ¿sí? Atribuimos a su condición una situación que generamos nosotros. Bien. El gran desafío de la educación inclusiva, lo general, lo específico y lo singular. ¿Qué aprende todo niño de primer grado? A leer y escribir con el sistema alfabético. ¿Qué aprende un niño ciego? A leer y escribir con el sistema alfabético mediado por el código braille. Y este niño en particular, con este contexto, con esta subjetividad, ¿sí? El enorme desafío, yo creo, en la educación inclusiva es esta tríada. ¿Cómo llegamos a sintetizar o armonizar estas 3 cuestiones? Cierro. Alfabetizamos para lograr niños conscientes de un mundo atravesado por la escritura, poderosos por ser capaces de dominarla y felices por ser capaces de disfrutarla. Niños poderosos y felices.